Por un periodo de 20 años aproximadamente, el Perú vivió una de las épocas más difíciles, el terrorismo. Sin embargo, en lugar de fomentar la unidad y fortaleza en este periodo tan difícil, empezó a reflejar marcadas diferencias en clases sociales en algunos sectores de la capital. En la década de los 80, en un sector de la ciudad, se empezó a construir una barrera o un muro con el propósito inicial de proteger y evitar posibles atentados e invasiones de terrenos por parte de los terroristas. Con el tiempo, este muro se extendió hasta alcanzar aproximadamente una longitud de 10 kilómetros y llegó a ser conocido posteriormente como el Muro de la Vergüenza. Este muro separaba a una de las urbanizaciones más adineradas de la capital, de una de las zonas más pobres que compartían dos lados del mismo cerro. Sin embargo, en el 2023, el Tribunal Constitucional ordenó ser derribado al considerarlo discriminatorio. Aunque físicamente ya no existe, o por lo menos una parte de ella, algunos habitantes de la zona más desfavorida sostienen que el muro aún persiste en sus mentes y en sus corazones debido a la profunda desigualdad que aún prevalecen en ambos distritos. Mis hermanos, vivimos en un mundo que está marcada por la injusticia, la desigualdad y la indiferencia hacia el sufrimiento de las personas más vulnerables. Y lo que tenemos en esta mañana por delante, la voz del profeta Amós, resuena como un eco divino que nos llama a la reflexión y a la acción. El mensaje que tenemos delante de nosotros esta mañana, aunque pronunciado hace muchos siglos atrás, sigue resonando con fuerza en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y esto lo vamos a ver a través del libro del profeta Amós, y el tema central o la idea principal que estaremos viendo a lo largo de este libro es que el llamado de Dios a vivir en justicia y rectitud, tanto en nuestras relaciones con los demás como en nuestra relación con Dios, es una muestra de una adoración verdadera. Y esto lo vamos a ver, hermanos, a la luz de las lecciones que encontramos en este libro de Amós. Y el título del mensaje lo he denominado de esta manera: la adoración verdadera, un llamado a la justicia y la rectitud. Este mensaje va a estar compuesto por 4 puntos muy básicos. En los primeros 2 capítulos vamos a ver el rugido del león contra las naciones. Posteriormente estaremos abordando los capítulos 3 al 6, donde Dios hace un llamado a una verdadera adoración. Y en los capítulos 7 al 9, versículo 10, estaremos viendo las consecuencias y el juicio de Dios contra Israel, para finalmente concluir con un llamado al arrepentimiento y una promesa de restauración gloriosa en capítulo 9, versículos 11 al 15. Pero para iniciar, hermanos, es importante que nos situemos en dónde nos encontramos en este momento, cuando el profeta Amós escribe el capítulo 1, versículo 1, donde dice: palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. El autor lo que está haciendo en este primer capítulo nos está situando en su contexto histórico inmediato, y él lo que está diciendo es que
Tecoa era un pueblo en Judá, aproximadamente a unos 8 kilómetros al sur de Betel y a unos 14 kilómetros aproximadamente al sur de Samaria. Y una de las cosas importantes que menciona Oseas a lo largo de este libro, principalmente al inicio de su libro, es que él no era un profeta de profesión, sino todo lo contrario. Él era un pastor, un boyero y un cultivador de higueras que vivía cerca de la frontera de Israel, del norte y Judá en el sur. Y eso lo podemos ver en Amós capítulo 7, versículos 14 y 15, donde el profeta menciona. Entonces Amós le respondió a Amasías: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino yo soy boyero y cultivador de higueras. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Hermanos, el profeta Amós se encontraba trabajando en su profesión. Él era boyero y cultivador de higueras y el Señor lo llamó. Lo llamó para que profetice a su pueblo de Israel, para que le hable acerca del juicio que iba a venir para ellos. Hermanos, Dios, algo interesante también, que en Tecoa, pues Dios lo llamó para ir al reino del norte, el reino de Israel, el reino del norte, y este reino era el más próspero, y lo llamó para profetizar sobre Israel y proclamar juicio sobre ellos, especialmente en la ciudad de Betel. Algo importante, y quiero que tengamos en nuestras mentes esto, porque Betel era el centro mismo de la adoración pagana en los tiempos de que el profeta Amós le toca profetizar al pueblo de Israel. Y esto, hermanos, Dios le llama para proclamar juicio al pueblo debido a sus pecados que habían cometido. Principalmente uno de aquellos era su idolatría y por las injusticias sociales de parte de los más ricos para con los más pobres. Esto era algo que estaba sucediendo en los tiempos del profeta Amós. Pero algo también que menciona en este primer capítulo, o versículo, perdón, nos está situando quién estaba gobernando en ese tiempo en Israel del norte. Estaba gobernada por Jeroboam II. Y este rey, Jeroboam II, fue conocido por dos cosas importantes y que a lo largo del libro se va a ver reflejada su influencia para con el reino de Israel. En primer lugar, este hombre, Jeroboam II, fue importante porque tuvo grandes hazañas militares. Y una de esas hazañas militares y principales fue traer la libertad siria a Israel. Y por medio de esas guerras extendió el territorio del reino del norte y este se volvió muy poderoso. A tal punto que las naciones alrededor de Israel, incluyendo el reino del sur, Judá, temían a Israel. Por otro lado, este hombre, Jeroboam II, trajo mucha prosperidad al reino de Israel, como no se había visto por muchos años antes, desde los tiempos de Salomón. Pero a pesar de la prosperidad económica que abundaba en el reino del norte, la característica principal de la monarquía era la injusticia social y el enorme contraste entre los ricos y los pobres. Esto era principalmente una de las características de esta monarquía de Jeroboam II. Pero en segundo lugar, este hombre era importante porque él promovió la idolatría en Israel. Él trajo una decadencia religiosa que aumentaba a su vez con una opresión social,
llevando al pueblo a adorar otros dioses. En Betel, como Baal, el dios del clima, Astarot, el dios del sexo, y Anat, el dios de la guerra. E inclusive, no solamente llevar a la idolatría para adorar a esos dioses, sino inclusive presentar sacrificios en el mismo templo que estaba consagrado para Yahweh. Por esa razón es que Jeroboam II es considerado como uno de los peores reyes de Israel ante los ojos de Dios. Y en ese contexto es donde Dios levanta al profeta Amós para predicar en contra de las idolatrías e injusticias sociales que estaban llevando al caos al reino del norte. Estas injusticias sociales se habían depositado en el altar del corazón del pueblo de Israel a través del reinado de Jeroboam II. Y en ese libro tenemos una serie de compilaciones, sermones, poemas y visiones que pronunció Amós a lo largo de su ministerio, que algunos mencionan que fue alrededor de los años 770 a 760 antes de Cristo. Y con esto en mente, hermanos, es bueno que nos situemos porque todo va a ir en torno de lo que Amós está mencionando en el capítulo número 1. Pues tenemos por delante nuestro primer punto: el rugido del león contra las naciones. Hermanos, es conocida la compasión y la misericordia del Señor, es grande. De tal manera que lleva al salmista a escribir en el Salmo 103, capítulo 103, versículo 8, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Este es el carácter de nuestro Dios. Sin embargo, muchas veces, y es algo que sucedió constantemente al pueblo de Israel, se olvidan que su paciencia tiene límites. Y por amor a Él mismo, Él debe castigar y condenar el pecado. Y eso es lo que sucede con Israel. Amós se presenta delante de Israel para darles palabras de juicio. Y lo encontramos en el capítulo 1, versículo 2. El león ha rugido. Amós dijo: el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo y se seca la cumbre del monte Carmelo. Amós está usando la metáfora del rugido de un león para introducir al soberano Dios y creador del universo, quien muestra su desagrado y descontento ante el pecado de la humanidad. Y esto mismo lo hemos visto la semana pasada cuando estuvimos viendo, el pastor Martín estuvo predicando el libro de Joel. Y en Joel capítulo 3, versículo 16, dice lo mismo. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén su voz, y tiemblan los cielos y la tierra. ¡Wow! Hermanos, ¿es posible pasar desapercibidos ante el rugido de un león? Hermanos, cuando Dios ruge como león, cuando Dios habla con autoridad, el universo entero tiembla al escuchar su voz del soberano Dios. Y esto es lo que tenemos delante de nosotros. Y empieza a proclamar Dios el juicio contra las naciones. El mismo Señor, rugiendo como un león, anuncia este juicio contra las naciones alrededor de Israel, como lo vemos en el versículo 3 al 5, contra Damasco, contra Filistea, en los versículos 6 y 8, en Tiro, en el 9 y 10,
juicio contra Edom en los versículos 11 al 12, contra Amón en los versículos 13 al 15 y contra Moab en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Entonces, este león, Dios está rugiendo, emitiendo un juicio contra las naciones alrededor de su pueblo. Y es interesante que mientras Amós está proclamando juicio, está amonestando a todas las naciones vecinas, lo que está haciendo es dejando al final a Israel. Como plato de fondo, Dios está dejando al final a Israel. Pero también Dios acusa y manda un juicio contra Judá. Y esto lo vemos en el capítulo 2 de Amós, versículos 4 y 5. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Por 3 generaciones menciona, ¿no? Hermanos, 3 veces más intensa que las demás acusaciones es aquella que menciona para Judá y para Israel. Y estas palabras, por 3 transgresiones y por 4, es una antigua forma poética de expresar o de expresión que demuestra que ya se había sobrepasado la paciencia divina, como con las otras naciones que también emitió un juicio. Los privilegios del pacto que había tenido Judá, de alguna manera les demandaba una mayor responsabilidad delante de Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? Quebrantaron el pacto. Ellos quebrantaron aquel pacto que Dios había hecho con ellos. Pero también, más adelante en el capítulo 2, en los versículos 6 al 7, vemos que Dios deja el plato fuerte para su pueblo Israel. Y es donde emite sus acusaciones y juicio contra ellos. En el versículo 6 nos dice: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan al mismo joven, profanando mi santo templo. Hermanos, ya la paciencia de Dios había llegado a su límite. Él emitió un juicio como un león rugiente y nada iba a parar lo que Dios estaba proclamando. Lo que está haciendo Dios aquí es acusar a los ricos. Y es algo importante, y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, que no los está acusando por su riqueza. Por supuesto, eso no es lo que está haciendo Dios aquí, sino por ignorar al pobre y permitir injusticias en contra de ellos. Esto es lo que está dando juicio Dios por esas injusticias cometidas por parte de los ricos. Principalmente menciona, como mencionamos en el texto, por permitir que ellos sean vendidos como esclavos. En lugar de cuidar a los pobres, lo que estaban haciendo era cometiendo injusticias contra ellos. Todos los que tenían poder se enriquecieron a expensas de los indigentes. La prosperidad que trajo Jeroboam en el tiempo que reinó aproximadamente entre 40 y 45 años fue el tiempo más próspero de Israel
desde los tiempos de Salomón, pero esta riqueza, esta prosperidad había sido llevado a expensa de los más vulnerables. Y esto nos muestra de alguna forma que Dios está preocupado por los más vulnerables. Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que está interesado, Él está preocupado por aquellos que pasan necesidad. Pero ¿qué estaba sucediendo en el reino del norte? Israel se estaba enriqueciendo, los más ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. ¿Es justo eso? Y sus riquezas habían sido a expensas de los más pobres. Y esto es un contraste muy notorio con el carácter de Dios. Y cómo Dios reaccionó o cómo Dios respondió cuando Israel fue en el Éxodo. ¿Cómo respondió? En la lectura bíblica, en Deuteronomio capítulo 8, podemos ver que Dios les llama al pueblo y les recuerda, mira, yo cómo he respondido ante tu necesidad. Él les está diciendo que Él estaba preocupado por ellos. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Pero ¿qué estaba pasando con este pueblo? Habían olvidado lo que Dios había hecho por ellos. Y así como un día Dios les proveyó de todas sus necesidades y Él les advirtió que cuando yo lo hice con el propósito de que cuando llegue un día ustedes no digan que por nuestra propia fuerza lo pudimos lograr, que nosotros nos alimentamos por nosotros mismos, sino que yo te proveí, le dijo el Señor. Pero parece que el pueblo se había olvidado de la misericordia que Dios había mostrado para con ellos. Y este es un contraste muy claro. El león ha rugido principalmente con su pueblo del pacto. ¿Quién no ha de escucharle? ¿Quién no ha de escucharle cuando el león ha rugido? En medio de esta riqueza, en este globo que estaba agrandándose cada vez más, pero iba a llegar el punto de que como una burbuja iba a estallar. Y es donde vemos el segundo punto del mensaje de este día, el llamado a una verdadera adoración. Y empieza Dios a exponer los pecados de Israel. Y en primer lugar, lo que expone es una falsa seguridad. Veamos qué dice en Amós capítulo 6, versículo 1. Ay de los que viven reposadamente en Sión y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria. Los notables de las naciones principales a quienes acude la casa de Israel. Hermanos, es notorio que Israel se sentía seguro por el momento de prosperidad económica, por el poderío militante que traía este reino o este rey Jeroboam, esa seguridad y aparente tranquilidad que el pueblo de Israel estaba viviendo, pues Dios lo que hace es exponer sus pecados. Y la falsa seguridad de Israel, estaba siendo escondido y estaba poniéndose en ellos mismos. Su seguridad estaba en sus riquezas, su seguridad estaba en sus logros, su seguridad estaba en su rey, quien les había traído paz y prosperidad. El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, se sentía seguro por ser la niña de sus ojos. Se sentía seguro por tener una relación especial con Dios. Sin embargo, esto no les proporcionaría inmunidad contra el castigo de Dios.
Hermanos, permítame preguntarles, ¿no nos parece esto familiar? Es muy triste ver que muchos viven su cristianismo con la misma seguridad que tenía Israel, en ellos mismos, en sus logros, en sus riquezas, en su independencia, en su materialismo, y viven seguros por ser el pueblo del pacto. Confiados por pertenecer y asistir, por ejemplo, a una iglesia bíblica, confiados por pertenecer o ser parte de la denominada sana doctrina, sin importar cómo se comportan delante de Dios y de los hombres. Hermanos, esto definitivamente no es vivir como el pueblo de Dios, y por amor a su nombre, Él debe castigar el pecado. Lo que sucedía con Israel no es ajeno a lo que sucede hoy en día. No solamente con la iglesia, sino también con las personas en todo el mundo. Lo que está haciendo Dios aquí es explicarles que sus pecados han colmado su paciencia. En el capítulo 3, versículo 2 le dice: solo ustedes he escogido de todas las familias de la tierra, por eso les castigaré por todas sus iniquidades. Este es el compromiso que tiene Dios. Uno aparentemente puede ver, wow, qué malo es Dios. Pero este era su pueblo. Él les dice, solo a ustedes les he escogido. Por tanto, los castigaré por todas sus iniquidades. El juicio de Dios, el león rugiente, su juicio era inminente. Israel tenía un gran llamado a reflejar a Dios, a ser lo que Dios, reyes, un reino de reyes y sacerdotes para todas las naciones de la tierra. Ellos eran llamados a reflejar el carácter de Dios al mundo. Ellos tenían una gran responsabilidad. Por esa razón es que su pecado y su rebelión vendrían con grandes consecuencias. Y nuevamente, vemos que Dios tiene que castigar el pecado. Y eso tiene que llevarnos a meditar seriamente de que el pecado no pasa por alto delante de Dios. Si usted piensa que su pecado va a pasar por delante de Dios y Él no lo va a ver y no va a hacer absolutamente nada, pues está completamente equivocado. Lo digo con mucho respeto, pero estamos viendo cómo este Dios del universo, aquel león que rugió, está emitiendo juicio contra el pecado. No solamente contra el pueblo de Israel, sino también un día vendrá y emitirá juicio contra todas las naciones. Pero también, ¿qué es lo que hace Amós? Dios lo que está exponiendo también adicionalmente es la hipocresía religiosa de los ricos y de los líderes de Israel. Hermanos, lo que estamos viendo es que Amós está acusando a Israel por la injusticia social que ellos estaban viviendo. Ellos estaban explotando a los más pobres y presentando una falsa y una fingida adoración a Él. Y eso lo vemos en Amós capítulo 4, versículo 1. Oigan esta palabra, vacas de Basán, ustedes que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos y dicen a sus maridos, traigan ahora para que bebamos. Está poniendo en evidencia la hipocresía de este pueblo, la hipocresía religiosa de los ricos y de los líderes, quienes
no solamente asistían y presentaban rituales religiosos, sino que también ellos a su vez estaban descuidando la justicia. Ellos estaban cometiendo injusticias claras delante de los más necesitados. Lo que les está diciendo, ustedes lo que están haciendo es un espectáculo hipócrita. Eso es lo que están haciendo, pueblo de Israel. Y Dios odia ese tipo de adoración. Dios odia a aquellos que profesan esa adoración hipócrita, que por un lado levantan manos santas de adoración a Dios, pero por otro lado viven y cometen toda clase de injusticias. Dios tiene que castigar el pecado. Una vida que profesa que no es congruente de la manera en que Dios demanda que su pueblo viva. Es simplemente un espectáculo hipócrita delante de los ojos de un Dios santo y justo. En pocas palabras, Dios está diciéndole al pueblo que una verdadera relación con Él es aquella relación que se evidencia con una relación genuina y verdadera con las otras personas. Cuando estudiamos el libro del profeta Oseas, en el capítulo 6, versículos 6 al 7, el Señor le dijo al pueblo: porque me deleito más en la lealtad o en la obediencia que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Ellos estaban ofreciendo ofrendas, holocaustos, pero Dios les dijo: ok, hasta aquí llegó mi paciencia. Ya estoy cansado de tanta hipocresía. Ahora viene el juicio para ustedes. Dios expone también, por otro lado, la idolatría del pueblo que estaba completamente inmerso en todo esto. Y lo que había pasado, un poco lo vemos en Primera de Reyes capítulo 12, que después de la separación del reino del norte de Judá, su rey construyó 2 templos. De alguna forma para demostrar que podían ser más poderosos y más ostentosos que el templo que Salomón había construido en Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Pues cada uno pusieron un becerro de oro en cada uno de estos templos que construyeron el reino del norte. Pero ¿qué trajo todo esto delante del pueblo de Israel? Que ellos se entregaran a la adoración de múltiples ídolos. Y como mencioné hace un momento, parte de esas deidades estaban asociadas con el sexo, el clima y la guerra. Lo que inevitablemente trajo al pueblo a la injusticia. Porque esos dioses no demandaban justicia. Esos mismos dioses, sus características eran que eran unos dioses inmorales. Sin embargo, Dios envió a Amós, levantó a este profeta, no siendo profeta, lo levantó para emitir un juicio contra el pueblo, para decir al pueblo de Israel que el único Dios verdadero no es así. El único Dios verdadero es un Dios santo y poderoso, es un Dios amoroso y justo, es un Dios que prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Amós se levantó en medio de esa generación para emitir un juicio con aquella falsa adoración del pueblo de Israel. Dios lo manda a Amós para decirle en el capítulo 5, versículo 4, búsquenme y vivirán. Y más adelante en el versículo 14, busquen lo bueno y no lo malo,
para que vivan, le dice el profeta Amós al pueblo. Es por esa razón que una verdadera adoración al Dios creador de Israel es sinónimo de amar a los demás, es sinónimo de hacer el bien, es sinónimo de ser generoso y es sinónimo de perseguir la justicia verdadera. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba haciendo completamente todo lo contrario. Por eso es que lo que hace Dios ahora es un llamado a la verdadera adoración. El Dios de Israel era completamente distinto que aquellos falsos dioses que se habían levantado. Él les dice, búsquenme y vivirán. Amós los insta, los llama a que una adoración verdadera debe reflejarse en la justicia y la rectitud de las relaciones con las demás personas, y que esta adoración implicaba todo lo que ya se había mencionado anteriormente. El llamado de Amós es a una verdadera adoración al único Dios verdadero. Y lo que está concluyendo ahora el capítulo 6, versículo 14, dice: por tanto, voy a levantar contra ustedes, oh casa de Israel, declara el Señor, Dios de los ejércitos, una nación que afligirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá. Dios está concluyendo con una advertencia del día del Señor, que el día del Señor iba a venir con juicio por el rechazo del pueblo de Israel y de su rey. Amós lo que está haciendo es predecir el exilio de Israel, y esto se cumplió posteriormente, 40 años más tarde. El juicio contra las naciones, contra Judá, contra Israel, era inminente. Hermanos, tenemos delante de nosotros un gran problema, que no solamente era un problema en los tiempos de Amós, sino hoy siglo XXI es muy evidente en nuestra sociedad las injusticias sociales que se ven hoy en día, donde muchas de ellas, tristemente, el pueblo de Dios está involucrado también. Tal vez tú que tienes personas a tu cargo, subordinados, ¿cómo los estás tratando? Tú que tienes negocio tal vez, ¿cómo estás tratando a tus empleados, a tus proveedores, a tus clientes? Tú que eres esposo o esposa, ¿cómo estás tratando a tu cónyuge? ¿Cómo están tratando a sus hijos? ¿Cómo están tratando a las personas a las cuales se rodean? Dígame usted, si no es evidente la injusticia social que estamos viviendo hoy, siglo XXI. Pues es esa misma injusticia que Dios declara juicio contra Israel. Hermanos, Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios tiene que castigar el pecado. Nuestra tercera parte de ese mensaje, Amós se encarga de hablar algunas consecuencias del juicio de Israel en los capítulos 7 al 9. Y vamos a ir rápidamente a ver esto, que lo que hace él es compartir una serie de representaciones simbólicas del día venidero de Dios. El Señor le revela a Amós que Israel va a ser devastado por una plaga de langostas. Capítulo 7, versículo 1 y 2. Pero también le muestra que Israel iba a ser devastado por un fuego abrasador. Versículo 4 del capítulo 7. Y luego le muestra que Israel iban a ser tragados como una fruta madura. Capítulo 8, versículos 1 y 2. Lo que está mostrando
es una serie de representaciones simbólicas del día venidero del Señor. Pero hay algo que marca la diferencia en medio de ese juicio. En cada uno de esos juicios que Dios está emitiendo, Amós ruega por el pueblo y la respuesta de Dios, hermanos, es sorprendente. En el capítulo 7, versículo 3 y luego en el versículo 6, Dios responde: el Señor se apiadó de esto y dijo: no sucederá. Dios le está mostrando al profeta Amós lo que iba a suceder contra el pueblo, y él ruega por el pueblo y el Señor le dice: no va a suceder. Cuán grande es la misericordia del Señor. Sin embargo, su misericordia también, hermanos, porque Él es un Dios justo, un Dios amoroso, tiene que castigar el pecado. Eso no quiere decir que Israel se había librado del juicio. El pueblo recibió una advertencia, sin embargo, rechazaron la palabra de Dios. Tanto así que Amasías, un sacerdote principal que ministraba en Betel, intimidó y amenazó al profeta Amós, y lo vemos en el capítulo 7, versículos 10 al 13. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió palabra a Jeroboam, rey de Israel, diciendo: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra ya no puede soportar todas sus palabras, porque así dice Amós: Jeroboam morirá a espada, y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra. Entonces Amasías dijo a Amós: vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí pan y allí profetiza. Pero en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es santuario del rey y residencia real. Esta declaración de este sacerdote lo único que evidenciaba era la respuesta de todo el pueblo. Esa es la manera como el pueblo recibió la advertencia de parte de Dios. Para Israel, el juicio fue la respuesta de un Dios fiel, de un Dios que es fiel a su pueblo, de un Dios que es fiel a su pacto, y Él lo manifiesta a través del exilio que iba a suceder posteriormente. Él anuncia que este juicio ha llegado el fin para mi pueblo. Capítulo 8, versículo 2. Si la historia terminara solamente hasta allí, Dios seguiría siendo justo, porque Israel violó el pacto que Dios había hecho con ellos. Si Dios no hacía nada, Él seguía siendo justo. Y eso es lo que sucederá también cuando Dios venga y juzgue. Si Dios no hubiese enviado un Salvador, Él seguiría siendo justo. Pero sucedió lo que menos merecíamos. Dios envió a un Salvador por nosotros. Y en los últimos versículos del capítulo 9, en los versículos 11 al 15, encontramos que Amós trae al pueblo una esperanza de restauración. A pesar del juicio, Amós ve una esperanza de restauración, donde Dios iba a reconstruir la casa de David e iba a reunir a su pueblo de todas las naciones. ¿No nos parece familiar estas palabras? ¿No nos parece familiar aquel pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Recuerdan?
que por medio de ti serán benditas todas las naciones. Que por medio de ti iban a ser benditas todas las naciones. Dios está trayendo esperanza de restauración al pueblo. En otras palabras, un futuro rey mesiánico de la línea de David iba a reconstruir el pueblo de Dios, donde incluiría personas de todas las naciones. Toda la devastación causada por el pecado de Israel y el juicio por sus injusticias iba a ser revertida por aquel que iba a venir. Amós capítulo 9, versículos 13 al 15 nos dice: vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, y al que pisa la uva, y al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce de los montes, y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Qué preciosa promesa de restauración, de una restauración futura que estaba prometiendo a su pueblo. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de que estamos viendo en todo este libro del profeta Amós? En primer lugar, que Dios se compadece de los más débiles. Hermanos, es claro que en un mundo lleno de injusticias, en un mundo lleno de desigualdades, la voz de Amós resuena hoy con fuerza en nuestras mentes y corazones, recordándonos la importancia de vivir de acuerdo con los principios de Dios en todas nuestras relaciones. Como hemos visto, el tema central de este libro es que el llamado de Dios es a vivir en justicia, en rectitud, tanto en nuestras relaciones con los demás como en nuestra relación con Dios, como un llamado a una adoración verdadera. Y este llamado va más allá de rituales religiosos, va más allá de cosas que podamos hacer o dejar de hacer. Una verdadera relación con Dios se manifiesta con una verdadera preocupación y amor por aquellas más necesitados. Un creyente que ama al Señor huirá de las injusticias sociales, condenará las injusticias sociales y odiará las injusticias sociales. Y a esto no me refiero con irnos y levantar pancartas y hacer todo un escándalo en las calles, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Sino me refiero que una verdadera adoración tiene que ser tan evidente en nuestras vidas que, pues, somos llamados a amar y a proteger a los más débiles. Nuestra adoración tiene que verse evidenciada con acciones concretas de compasión, solidaridad, rectitud en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero también aprendemos que la verdadera adoración nos lleva a practicar buenas obras. Hermanos, si uno dice que es cristiano y no respeta a los demás, comete injusticias contra el prójimo, como mencioné, esposa, hijos, padres, subordinados, entre otros, tal persona no está adorando al Dios de las Escrituras. Santiago capítulo 2, versículo 18 nos habla. Santiago, pero alguien dirá,
Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El apóstol Pablo también da sentido a esta idea cuando escribe su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviéramos en ellas. Sabemos, por supuesto, que no somos salvos por medio de nuestras buenas obras, pero una evidencia de una verdadera conversión, una evidencia de una conversión genuina es que se va a manifestar por medio de las buenas obras. El hecho que un creyente haya rendido su vida a Cristo lo va a llevar de forma natural a hacer buenas obras, como dice Pablo en Efesios 2:10, que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviéramos por ellas. Sé que vamos a hablar después acerca de Miqueas, pero Miqueas en el capítulo 6, versículo 8, hace un claro llamado también, donde dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Ese es el llamado que tenemos todos los creyentes. Y el libro de Amós también nos llama a aprender de la historia de Israel, de su hipocresía y su desastre por haberse alejado de su Dios. Pero por otro lado también nos llama a abrazar la verdadera adoración, que nos debe llevar siempre a buscar la justicia y el amor a nuestro prójimo. Y finalmente, aprendemos en este libro del profeta Amós que Dios ha prometido restaurar y traer esperanza a la humanidad a través de Cristo. Estos últimos versículos que leímos en Amós capítulo 9, versículo 13, cuando dice que Dios iba a restaurar el bienestar de su pueblo, y luego en los versículos 9 y 12, donde dice que Dios iba a reconstruir la casa del David a través del futuro rey mesiánico de la línea de David, nos estaba hablando de que Dios iba a enviar a un futuro rey soberano, Cristo Jesús. Y Cristo precisamente vino para eso. Hermanos, la misericordia del Señor no ha cesado, pero tampoco su justicia perfecta. Así que vemos el castigo del pecado a las naciones, a Judá, a Israel, por apartarse del pacto. La misericordia de Dios es grande, aún así su paciencia tiene límites, pero no su amor. Hermanos, la restauración final de Israel se cumplió con Cristo. Y si usted está en Cristo, pues déjeme decirle que la manifestación más grande del amor y la misericordia de Dios se manifestó a su vida ahora que usted está unido a Cristo. Mis pecados son muchos, pero su gracia es mayor. Para terminar, el libro del profeta Amós nos muestra que el león ha rugido por las injusticias, la idolatría, la infidelidad al pacto mostrado por su pueblo Israel, y ha prometido que traería esperanza y restauración. Hace 2000 años, el león de la tribu de Judá, Cristo Jesús, rugió diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
El león de la tribu de Judá volvió a rugir con poder y autoridad. 3 días después de morir, se levantó de la muerte para dar vida y vida en abundancia a todas aquellas que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Pero también ha prometido que un día volverá a rugir con poder y autoridad, y ese día será el final. Porque Él, el león de la tribu de Judá, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y a todos aquellos que han rechazado su mensaje y que han vivido en una falsa adoración toda su vida. Ellos serán condenados. Pero si usted hoy ha escuchado el rugido del león de Judá, venga a Él. Confíe en Él. Pídale que Él haga una obra en su corazón. Padre, estamos delante de tu presencia esta tarde, agradecidos por tu misericordia, agradecidos porque tu gracia se ha extendido hoy para nosotros en Cristo Jesús, porque tu misericordia hoy es clara en nuestra vida, manifestada de una manera soberana y gloriosa en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En aquella primera venida, aquel rugido del león que venció la muerte con poder, ahora nosotros tenemos esperanza. Pero tú has prometido que volverás a rugir. Aquel león de la tribu de Judá vendrá con poder y autoridad y juzgará a los vivos y a los muertos. Pero tu misericordia sigue extendiéndose, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, te pido que si en este día una persona que está aquí con nosotros escuchando este mensaje no te conoce, pues Señor, rujas en su mente y corazón con el mensaje del Evangelio, que con poder y autoridad lo levantes de la muerte en que vive y lo traigas a vida, Señor. Que pueda confiar en el poder de aquel Rey mesiánico que venció la muerte con poder y que vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero también te pido para que tu pueblo escogido, tu iglesia, cada uno de nosotros que estamos y pertenecemos al cuerpo tuyo, podamos arrepentirnos también de haber vivido por mucho tiempo quizá, practicando una serie de injusticias sociales que no te agradan, Señor, de las cuales tú nos rendirás cuentas. Permite que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que esté caracterizada por el amor y las buenas obras, que sea una iglesia que esté caracterizada por amarte antes de presentar sacrificios delante tuyo, porque ninguno de esos sacrificios son suficientes si es que no venimos a ti con un corazón contrito y humillado. Oh bendito Padre, sea usted levantando de esta iglesia hombres y mujeres que estén dispuestos a poder amarte, predicar tu palabra, levantarse contra las injusticias sociales, pero principalmente vivir el Evangelio. Que podamos como iglesia ser un reflejo de tu gloria en nuestro distrito, en nuestra ciudad, en nuestro país y hasta lo último de esta tierra. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús.